Muy buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de nuestros hogares después de un problema con la última sesión del Injuve, pero tenemos un invitado especial. Si gustas presentarte, compañero. Bueno, mi nombre es José Bernardo Flores, tengo 17 años, orgullosamente soy estudiante de UNAM y bueno, no es mi primera aparición aquí. ¿No? Y sí, es la primera virtual, pero no es mi primera aparición. Ya aparecí en el video anterior, me parece. Ok, ¿qué te pareció la ponencia de Fritz Glocker? Bueno, la verdad me pareció sumamente buena. Ha sido el único ponente que he escuchado que entre todos le gritamos otro rato más, ¿no? Eso me parece de verdad sorprendente porque, híjole, hemos tenido ponentes desde Mario Delgado, secretario de Educación Pública, Noroña, expresidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Tuvimos ponentes, directores de escuelas, ¿no? Y entonces que él haya sido el único que cautivó a tal grado, ¿no? Me pareció de verdad sorprendente, ¿no? Yo quería hacerle dos preguntas. Uno, referente a cuál había sido el libro que más disfrutó escribir. Y dos, platicarle de dos organizaciones en particular que llevo, ¿no? Una es Cultura Móvil, puesto que es director, ¿no? Y podría platicarnos un poco, podría asesorarnos un poco, ¿no? Y la otra es de Fuerza Juvenil y Democrática, ya que quería ver si nos podría dar una conferencia, ¿no? Entonces, yo le pido el micrófono y fácil unas 6 personas alrededor de mí están pidiendo el micrófono para que me lo den, ¿no? La chica que está pasando el micrófono, que está cediendo la palabra, me ve, pasa junto a mí y le entrega el micrófono a alguien que ya tenía una pregunta hecha en papel, ¿no? Entonces, desde ahí inicié a sospechar un poco. Bueno, en anteriores sesiones, ya contigo, había sospechado que las preguntas estaban ya hechas desde antes y estaban aprobadas, porque todo fue a favor, excepto la de una compañera, y eso fue porque Noroña, en persona, dijo que quería escucharle a ella, ¿no? Pero todas las preguntas que Injuve accedía eran a favor y eran preguntas ya hechas en papel, ¿no? Entonces, por ahí ya sospecho un poco y creo que por ahí se inició a descontrolar un poco, ¿no? No, compañero, es que yo siento que tú estás levantando acusación, ¿no es cierto, no? Yo concuerdo perfectamente contigo, sin duda alguna. Mira, aquí ya vamos a quemar, pues como quiera ya acabó. Y pues a lo mejor nos vamos a cerrar la puerta, pero... Y es que aquí van a haber muchas cosas que obviamente ustedes van a poder cuestionar por sí mismos. Obviamente, a pesar de que aquí se llame alzando la verdad, pues debemos de tener en claro que no existe una verdad absoluta. Entonces, tanto como pueden creer, como no pueden creer lo que yo digo o lo que el compañero está diciendo. Ahora sí, desde la primera sesión que se dio en la CENART, eh, acabando, mi compañero y yo nos dispusimos a salir un poco antes de que concluyera formalmente, porque pues ya estábamos un poco fastidiados de esa propaganda. Bueno, al menos yo por mi parte ya estaba fastidiado, porque durante toda la primera sesión, casi las 3 4 horas que duró, fueron este, del secretario de Educación echándole flores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y al final yo me decepcioné mucho porque iba a participar un ponente que no me acuerdo su nombre, la verdad, pero era matemático. Bueno, es matemático. Y yo le dije aquí al compañero José, le digo, no manches, no, ya se me subió la expectativa porque es matemático. Y en la escuela nosotros nos han dicho que los que son matemáticos tienen mejor pensamiento crítico y shalala, shalala. Entonces ya va, empieza a hablar y saca a Benito Juárez de la manga. Yo digo, sácate a bañar. Y mi compañera acá me dijo, ay, ahí está tu matemático, ja, 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 ja. Se empezó a burlar de mí. este, eh, y sí, debido a esa situación, le digo, oye, pues, ¿qué te parece si mejor salimos y ahorita buscamos gente
para poderlas entrevistar y a ver qué les pareció, porque no creo que seamos los únicos que nos haya caído como balde de agua fría esta propaganda. Y ya nos salimos, ponemos el equipo para grabar y a los 10 minutos empiezan a salir los jóvenes, todos los demás que habían asistido, y a continuación sale Abraham Carro y específicamente se acercó a compañeros de la UDEG, si mal no recuerdo, la Universidad de Guadalajara, y les dice muchas gracias por su participación, estuvieron a todo dar, y yo desde ahí ya algo me empezó a oler mal, digo, no, no es, o sea, ¿qué les estás agradeciendo? ¿Y por qué casualmente la mayoría de las participaciones se las llevaron los compañeros de esa institución? Y pues sí, o sea, ya me estoy metiendo en muchos problemas con una institución educativa y con el propio Abraham, pero pues es mejor decir las cosas que ocurrieron. Entonces no me pareció justo porque durante mucho tiempo estuvimos alzando la mano y sí, o sea, se nos pasaba de largo, se nos ignoraba, porque pues precisamente ya tenían a gente con preguntas preparadas. Ahora, la sesión de Noroña yo siento que sí fue más la más prendida, porque ahí nos dimos un encontronazo, ¿no, compañero? ¿Tú qué recuerdas de ese bonito momento? Bueno, tienes razón, ¿no? Creo que comencé por el final, contando de la última sesión. Y sí, sí es muy importante destacar en la primera sesión esta clase de anomalías que vimos, ¿no? Y en la segunda sesión, en el Senado de la República, Noroña da una conferencia, híjole, quizás se suene muy polémico, ¿no? Pero plagada de errores, El de ¿no? no tengo la elección, no me pueden, no me pueden No, no. abusar. Puede violar a una mujer sexualmente. No puede. No puede. No tengo la elección. No puede. ¿Por qué no? No puede. No puede violentarme. Puede abusar de su poder. Puede abusar de su poder. Puede hostigarme sexualmente. Excepcionalmente. No puede llegar a la violencia que llegan los hombres. Horrible, horrible. Sí. Está documentado que la elección no es voluntaria. Yo creo que si algo pudiéramos aconsejarle a Noroña es que si la próxima vez que vaya a dar una conferencia con jóvenes, se estudie un poco. De verdad, fue lamentable escuchar la cantidad de barbaridades que escuchamos en esa sesión. Y cómo reventó contra los jóvenes. Dios mío, es servidor público. No puede ser que si te cuestionan, no puede ser que si te hacen una pregunta, revientes. ¿No? Entonces, sí. En esta ocasión, Gilberto y yo nos dimos, sí, un agarrón contra Noroña. Nos señaló, tenemos en video cuando nos señala y nos reta a hablar, ¿no? Uh-huh. Híjole, fue de verdad muy complicado, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, es que fue muy curioso, porque honestamente, lo que sí puedo resaltar de estas sesiones que tuvimos es de que al estar escuchando toda esa propaganda y todo eso, encendieron algo en mí, de verdad. Porque yo iba muy tibio, o sea, yo llegué a la escuela de formación pues nada más a oír, escuchar, no, escuchar y callar. Es que hay una frase que luego dicen, pero no, ahorita no la tengo en mente. Ver, oír y callar, esa. Y no sé, o sea, con tanta cosa que decían de que no, es que en Morena no hay casos de corrupción, pues yo me puse a gritar de que hay que la barredora, ¿no? Sí, o sea, cada cosa que manejaban en su discurso la contradecía con algo que pasaba en la realidad. Por ejemplo, igual hubo un momento donde hablaron de que el servicio de salud no estaba tan mal, y yo decía, bueno, es que no es posible que, por ejemplo, hayan organizaciones como una que se llama Nariz Roja, esté protestando de que falta medicamento contra el cáncer y ese tipo de situaciones, pues sí me encendieron algo en mí. Entonces, en la segunda sesión presencial, porque hubo sesiones que fueron virtuales, entonces hago el énfasis, en la segunda sesión presencial con
platicó Noroña, yo ya tenía ese instinto de, bueno, no me voy a quedar tan callado. Y con cada cosa que Noroña decía desde el inicio igual ya me estaba enchilando porque yo sí me enojo muy rápido. Pero entonces, atrás de nosotros, un muchacho empezó a gritar, este, un hombre sí puede ser violado. Víctimas. A ver, hombres agredidos sexualmente por una mujer, pues es muy excepcional. Y entonces yo empecé a recordar algunos casos que había llegado a ver ya hace varios ayeres, en donde pues sí se mencionaba que este tipo de situaciones llegaban a ocurrir, pero yo me seguía manteniendo calladito, nada más escuchando y siguiéndome enojando, hasta que llegó un punto donde el propio Noroña, o sea, bueno, el compañero Noroña, para que no diga que le faltamos al respeto, se ponía a exaltar los ánimos, o sea, de verdad, en su discurso como que él hablaba en un tono tan retador que uno se sentía tonto por no decirle nada. La violencia de género no tiene que ser competencia. Muy bien. ¿Y quién habla de competencia? Estamos hablando de una bárbara violencia permanente sexual en contra de las mujeres. Estamos hablando de que... Entonces ahí fue cuando nos dimos el encontronazo de que es que una, una mujer sí puede abusar de un hombre y que aunque él decía, no, pues es que si tienen, les reto a que uno de ustedes alce aquí la mano de quien haya sido abusado. Y yo le grité, no, pues es que aunque no aparezca aquí no quiere decir que no exista y no ande generalizando. Y así se puso a pelear horrible. Un compañero, alce la mano la mujer. Es que aunque no aparezca aquí no quiere decir que no exista. A ver, Respeto por víctimas. la excepción confirma la regla. Compañero que me estás gritando que respete, léeme por favor la definición de excepción. Después ocurrió lo que comenta el compañero José de Victoria. Entonces, que ella le hizo una pregunta y Noroña, hoy sí le vamos a dar pues un punto, ¿no? De que la interrumpió al momento de dar la pregunta porque decía, no, es que si no tienes pruebas, lo que estás haciendo es una acusación muy grave. Ok, pero nosotros alzamos la voz al momento de decirle, déjela terminar, déjela hablar, que se escuche su voz. Y pues bueno, fue muy fuerte. ¿Qué piensas de todo esto que te comento? Mira, si hay algo que dijo cierto Noroña, es que una mujer sufre más violencia que un hombre, ¿no? Uh-huh. Y eso no lo No se niega. no lo digo, ¿no? Eso es definitivo. Y no está bien. No debemos aceptarlo como algo normal en nuestro país, ¿no? Pero lo que también rechazamos es la ignorancia de decir que un hombre no puede ser violado, ¿no? Bien, soy de la escuela antigua. Nunca presentaré una denuncia por violencia sexual. Nunca, no lo haría nunca. Me sentiría ridículo. Se burlarían de mí, porque nunca seré sereno. Y respecto a la compañera Victoria, en el video se escucha que gritan a Noroña, deja de hablar, deja de terminar, ¿no? En efecto, fuimos mi compañero Gilberto y yo, ¿no? Porque en ese momento nosotros no sabemos si la pregunta es verdadera, si la pregunta es falsa, si va con intención, no va con intención, ¿no? Lo único que nosotros vimos en ese momento es una compañía haciendo una pregunta, porque Noroña la amenazó, ¿no? Me acuerdo muy bien que estaba Noroña diciendo que un hombre no puede ser violado, ¿no? Y que las mujeres, no, que un hombre no puede tener la erección si no quiere la relación sexual, ¿no? Y la compañera Victoria en eso le grita que también existe la violencia hacia los hombres, ¿no? Y Noroña en ese momento se alza de su lugar y le dice, y cuando venga la sesión de preguntas, tú vas a ser la primera. Compañera, vas a ser la primera que tenga ese micrófono. Cosa que no fue así. Primero pasaron las preguntas ya hechas, las preguntas escritas, ¿no? Las preguntas aprobadas, y ya hasta el último dijeron, bueno, a ver, ¿y tú? Y fue la única pregunta en contra que escuché durante toda la sesión. Híjole, no, complicado, ¿no? Porque de verdad, uno que estaba ahí presente se sentía atacado.
se sentía aludido, ¿no? Entonces, mi compañero y yo fuimos quienes le gritó, deja que hablen, y se enojó muchísimo el senador, ¿no? Tenemos también en video cuando nos dice, no me falta el respeto, perdón, pedir que la compañera termine de formular su pregunta no es ninguna falta de respeto, ¿no? Tenemos en cámara que me retó y me dijo, y te reto a que me digas que es una excepción, ¿no? A ver, te está cuestionando de un tema que tú sacaste a colación, ¿no? Eres servidor de la nación. ¿Por qué te enojas cuando los jóvenes de tu propio pueblo te hacen una pregunta? Eso, híjole, habla de una falta de carácter, ¿no? Habla de algo muy grave, porque, repito, es servidor de la nación. No importa si a mí me agrada, no importa si yo estoy en contra, si estoy a favor de él es senador de México y representa a México ante el mundo. ¿Cómo es posible que actúe de esa forma contra su propio pueblo, contra sus propios jóvenes? ¿Tú qué opinas? A mí no me andes envolviendo en esa basura, compañero. Yo no soy su joven. O sea, sí soy pueblo de México, pero no al nivel de Noroña, ¿eh? No. Compañero, sea panista, priista, mestista y lo que yo quiera, Sheinbaum es mi presidente, porque soy mexicano. Entonces yo creo que eso aplica con todos nuestros servidores, ¿no? Pero mira, Noroña, o sea, mira, pongamos en perspectiva, no es como que, bueno, ningún presidente ha hecho algo bueno, y menos un senador. O sea, imagínate a Noroña que García Luna le haya contestado, no tengo la obligación de ser austero. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. O alguien a lo que él en algún momento cuestionó, le hubiera preguntado eso, pues obviamente se hubiera indignado. Yo también estoy indignado porque cómo vendía un discurso y al final pues se echó para atrás. O sea, no quiero que se me relacione con alguien así, nada más. O sea, sí, shame o ni lo que tú quieras. Pero no, compañero, yo con esa canaña, no. Ok. Fíjate que esa es otra. Yo me acuerdo mucho una entrevista que hizo Noroña, donde se estaba burlando de las personas que vendían gelatinas, ¿no? Y dijo textual, es que no es posible que en México hayan políticos que tengan un carro de 1 millón de pesos, ¿no? Que tengan casas de 10 millones de pesos, ¿no? Porque una persona trabajadora que trabaja fuera del gobierno nunca va a poder llegar a eso, ¿no? Y Noroña lo dijo en la entrevista. Decía que no era posible que un carro valiera más que la vida de una persona. Hay vehículos nuevos que valen que 100,000 pesos, 130,000 pesos, algunos 500,000, algunos 1,000,000, algunos más de 1,000,000 de pesos. Un ser humano no vale eso. Yo pregunto, ¿por qué hoy en día tiene una mansión? Y una mansión que, híjole, es territorio comunal y ahí mismo ha retado a la comunidad a que se la quiten, ¿no? ¿Dónde quedó Noroña que nos decía que había que ser austeros, ¿no? Que orinaba en coladeras, maestro, ¿no? Hombre, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó Noroña que nos decía que había que ser una austeridad republicana, ¿no? Yo recuerdo mucho ese Noroña y lo recuerdo debatir de esa forma. Híjole, yo decía, qué padre, ¿no? Porque se atreve a desafiar y además está diciendo que hay que ser austeros, o sea, está bien, ¿no? Hoy en día no lo identifico. No es el Noroña de oposición, ¿no? Llegó al poder y definitivamente se corrompió. No es el personaje célebre que todo el mundo recuerda, ¿no? Hoy en día, híjole, sirve a la mafia del poder y es todo lo que es. La mafia del poder, ¿eh? Fíjate qué curioso con una frase que empezó a ocupar Andrés Manuel López Obrador ahora esté siendo ocupada contra su propio partido, ¿no? Muy irónica que es la vida. La mafia del poder. Pero sí, bueno, ya no, ya te iba a decir, ya soltando Noroña, pero no. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ya le dimos mucho espacio del que deberíamos. Fíjate que ahorita haciendo memoria, en una sesión en línea de las que tuvimos con el IMJUVE, sí hubo una parte donde yo escuché
Realmente les vuelvo a repetir, eh, ustedes deciden si creer o no, yo les pongo las cartas sobre la mesa y tan tan. Aquí estamos solamente para expresarnos, que eso es lo que queremos, que se expresen. Pero bueno, retomando, en una sesión en línea, la chica que estaba llevando a cabo la reunión desde ese medio, eh, dijo, le dijo al ponente que estaba en ese entonces, bueno, vamos a proceder con las preguntas, nada más que ya las tenemos preparadas por si hay trolls dentro de la reunión. Entonces, si lo tienen de manera en línea, ¿qué te hace pensar de que tampoco lo tengan de manera presencial? Entonces esto se une un poco con lo que comentábamos al inicio. Incluso en Alzando la Verdad hay una entrevista donde un joven nos pidió que le censuráramos y todo, porque pues él comentaba de que sí, él también tiene la sospecha de que las participaciones ya estaban escritas, ya tenían a sus participantes definidos y que incluso llegó a recibir amenazas por parte de las propias personas dentro del INJUVE por los cuestionamientos y cosas que hacía. Eh, entonces es muy extraño y, por ejemplo, yo no me llevé nada de ahí como tal, una verdadera escuela, no siento que haya aprendido algo de valor, más allá de que la presidenta está construyendo chorrocientas y tantas viviendas y cientos de miles preparatorias, cuando pues últimamente eso ya no se está requiriendo tanto. ¿Por qué? Porque la matrícula está comenzando a disminuir y como futuro maestro de primaria, este es un tema que se ha estado analizando, de que va a llegar un punto donde se van a comenzar a cerrar escuelas y otras se van a estar haciendo de tiempo completo. Entonces ahorita lo que menos necesitamos son escuelas. Hay problemas más graves que están afectando a la población local, a la persona de a pie que no está viendo la señora presidente. Y es el problema con las lluvias, ahorita los socavones. em, Son multiplicidad de cosas y que son muy contrastantes con lo que ella dice en las mañaneras, que es su chocolate de bienestar, sus estufas de leña del bienestar, sus farmacias del bienestar que no tienen medicinas. O sea, es muy ilógico lo que nos vende incluso en su propio informe presidencial con lo que se ve en la realidad. ¿Tú qué crees, compañero José? Vean, en cuanto a cantidad de escuelas, la verdad es un tema que yo no manejo bien, ¿no? No tengo cifras, ¿no? Pero cuanto a economía, híjole, México siempre se ha caracterizado por pagar su deuda externa y renovarla, ¿no? Y es algo que hacen todos los gobiernos y es algo que estaba viendo hace poco justamente en problemas socioeconómicos de México, ¿no? Ujú. Y este es el primer gobierno que únicamente va a pagar los intereses y no va a pagar la deuda. Si checamos su paquete económico es lo que propone. Y es una verdadera barbaridad, porque además de que no va a pagar su deuda, solamente va a pagar los intereses, se va a volver a endeudar. El gobierno de Andrés Manuel fue mucho más caro que el Fobaproa. Así de fácil, ¿no? Entonces, híjole, es complicado porque en los informes de gobierno nosotros escuchamos que todo está súper bien, ¿no? En la Escuela de Formación por la Paz, híjole, si pudiera contar cuántas veces me dijeron que la Cuarta Transformación es lo mejor que pasó en México, híjole, ¿no? Incluso yo me acuerdo que en la primera sesión a todos nos pusieron de pie y nos querían hacer un juramento donde juráramos que íbamos a conseguir la construcción del país basándonos en los valores de la Cuarta Transformación. Yo, la verdad, en ese momento bajé la mano. Y compromiso social para ser promotores de la construcción del segundo piso de la transformación, llevando a todos los rincones de México un mensaje de esperanza, paz y solidaridad. Porque la Cuarta Transformación, una, es un evento que no apoyo, y dos, estamos en una escuela de formación por la paz. Yo nunca he ido a una secundaria, a una primaria que me digan, y tienes que jurar al Tata, Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, ¿no? O sea, es una escuela, ¿no? Entonces, eso parecía más adoctrinamiento que otra cosa. ¿Tú qué opinas?
Y estoy igual que tú, porque fíjate que ahorita me viene a la mente acá otra vez mi querido matemático, mi matemático de papel, porque él ponía a Andrés Manuel López Obrador en un pedestal, o sea, él decía, no, y los grandes pensadores o las grandes mentes de este país siempre han apostado por la educación. Mencionaba a José Vasconcelos, si mal no recuerdo, y mencionaba incluso, ajá, decía, como el presidente Andrés Manuel, y es que de que, o sea, estamos hablando de que el señor que decía Fuchicaca y el autor de Ricky 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 Canallín está al nivel de una gran mente, no, y, o sea, es muy, muy horrible. Incluso, bueno, retomando a Benito Juárez, me parece muy gracioso que esta 4T tenga aires de apoyar a los pueblos indígenas, pero tienen a una imagen, repito, de Benito Juárez, que fue una de las personas que acabó con pueblos indígenas, aún siendo indígena, va en total contrariedad con el mensaje que están proponiendo, ¿no? Es este tipo de situaciones, les digo, contradicen mucho la narrativa y deja mucho que desear. Y aunado a lo del discurso, fue muy, muy raro, porque desde el inicio nos dijeron, no, pero lo vamos a hacer, lo íbamos a hacer con la mano derecha, pero no, vamos a hacerlo con la mano izquierda. O sea, ¿creen que estamos en las juventudes hitlerianas para tener que andar alzando la mano ante una figura como lo fue el secretario de educación que estaba ahí enfrente de nosotros en ese entonces? Pues no, o sea, como lo dicen, una escuela debe de ser un espacio neutral donde te hablen de todos los partidos, sus pros y sus contras, Pensamiento y libre. poder aprender, no que tú te formes tu criterio, no que lleguen y te hagan la narrativa de que todos los demás presidentes antes de la 4T han sido malos y punto. ¿Por qué sacan los casos de, como lo mencionó el compañero Fobra Proa? Pero pues aquí tenemos el caso de la barredora, o sea, limpios no están. Entonces, ¿cómo me vas a venir a hablar de que es una transformación para el país y todo cuando están igual de sucios que los otros partidos que tanto están insultando? Y pues con esto yo no me estoy inclinando a favor de ninguno, obviamente. Les digo, todos y cada uno de los partidos han tenido colas que les pisen, hasta inclusive esta 4T. ¿Cómo lo estás viendo, compañero? ¿Me exalté o qué onda? No, no, no. Pues al final de cuentas es tu opinión, ¿no? Yo actualmente no milito en ningún partido, ¿no? Soy una persona de libre pensamiento y la verdad yo no concuerdo con esta escuela, ¿no? Desde el día uno nos dieron adoctrinamiento a más no poder, ¿no? Habían muchas personas en contra, sí. No, no crean que Gilberto y yo éramos los únicos gritones, ¿no? Yo me acuerdo que incluso les gritaron que iban a posponer la jornada de las 40 horas hasta 2030. En la primera sesión les gritaron sobre la barredora, ¿no? Y eso que en ese momento todavía no se llevaba el arresto, nada más era investigación. Entonces, habían más personas inconformes, ¿no? No crean que Gilberto y yo éramos los únicos gritones, ¿no? En la primera sesión le reclamaron a una senadora de Morena de por qué la jornada de las 40 horas ya iba a posponer hasta 2030, ¿no? También ellos gritaron sobre la barredora, y eso que en ese momento todavía no había el arresto, solamente fue la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si habíamos tantas personas inconformes, todos los comentarios fueron a favor? O sea, de verdad, parecía algo de chiste, ¿no? En la última sesión a mí me tocó ver cómo personas que tenían preguntas ya escritas, solamente a ellos se les daba el micrófono, ¿no? Yo estaba de pie pidiendo el micrófono y se puede comprobar, aparece en el video del canal del Congreso, ¿no? Donde estoy de pie pidiendo el micrófono y aproximadamente hay unas 6 personas alrededor de mí están pidiendo que me den el micrófono a mí. Y la señorita que está entregando el micrófono pasa junto a mí, me ve y se lo entrega a alguien que ya tiene una pregunta en papel, ¿no? Y así nos pasó unas 3 veces, ¿no? Hasta que finalmente una compañera
se arma de valor y pues, terminando la pregunta pide el micrófono y me lo entrega rápidamente a mí, ¿no? Bueno, recojo el micrófono y ya me lo habían desactivado. Ya no estaba conectado y me lo retiran. Esto también aparece, según yo, en el canal del Congreso. Híjole, es una tristeza, porque yo solamente quería hablar con alguien que considero un gran escritor, ¿no? Que quería platicarle de 2 organizaciones que llevo, ¿no? Y nos censuraron, de verdad, fue una censura. ¿Tú qué opinas? Eh, no, compañero, ya lo voy a dar, ¿no? Sí, eh, lamentablemente no sabemos por qué lo hicieron. Y sacamos la teoría acá, el compañero y yo, de que ya nos habían fichado desde lo que pasó con Oroña, de que nos pusimos a gritar, pues literalmente estábamos en la tercera fila, ¿no? Si mal no recordamos, y estábamos en los lugares del medio, o sea, sí nos veíamos frente a frente con Oroña y frente a Abraham Carro. Entonces desde ahí tenemos la teoría de que ya no nos querían dar participaciones precisamente porque vieron que pues, somos grilleros, ¿no? O como ellos le llaman, de troles. Y pues sí, en esta última sesión pues sí fue muy triste, ¿no? Porque hasta el compañero y yo estábamos echando chiste de que ahora sí no íbamos a decir nada feo y pues no nos dejaron. O sea, sí, eh, hay muchas inquietudes que honestamente si en algún momento el tiempo apremia y me permite a mí y aquí al compañero si quiere apoyarme, pues poder hacer aunque sea foros virtuales o algo en donde podamos expresarnos libremente, que no pasen este tipo de cosas ni que nos estemos sometiendo, porque aquí al compañero aplaude mucho al escritor, pero me parece indignante que no ha dicho nada de su discurso, porque su discurso fue buenísimo. Desde un inicio nos empezó a hablar acerca de cómo él está conectado en muchos sucesos de la historia mexicana. Voy a dejar que aquí el compañero José se los vaya platicando, pero su discurso nos hablaba acerca de ser rebeldes, de mantener ese espíritu, de ser fuertes y de no doblegarnos. Incluso hubo un momento donde afuera de la Escuela de la Juventud, escuchen bien, se hizo un mitin porque hubo compañeros que se quedaron fuera de las instalaciones debido a que a lo mejor puede que haya existido una mala organización, y a pesar de que nosotros gritamos de que déjenlos entrar, no lo hicieron. Y aquí yo siento que igual tenemos un problema como juventud, porque nos ablandamos muy rápido en el hecho de que nada más nos dijeron, sí, ahorita los metemos, todos nos callamos. Y pasó un gran tiempo donde no volvimos a hacer acto, y eso es algo que a mí sí me apena mucho desde mi perspectiva, ¿no? De que pude igual haber hecho algo, pero me dejé Fíjate que eso apaciguar. fue de las cosas que más me sorprendieron, porque los compañeros de afuera estaban gritando y pegando en la puerta, diciendo, queremos entrar, ¿no? Y también decían algo así como escuela a puertas cerradas, no recuerdo bien, Ujú, es que sí decían eso. estábamos adentro y no se escuchaba bien, ¿no? Ujú. Escuela cerrada. Pero cuando escuchamos eso, todos estamos calientes porque él en su discurso nos explicó que ser jóvenes y no ser revolucionarios es una contradicción hasta biológica, ¿no? Todos estamos inspirados. Cuando nos dimos cuenta que muchos compañeros de afuera se habían quedado, híjole, iniciamos a gritar, déjenlos pasar. Y también está en el canal del Congreso, como Gilberto y yo, ahí vamos otra vez de escandalosos, gritando, déjenlos pasar. Y se hizo un escándalo tanto adentro como afuera. Fue impresionante, ¿no? Tristemente, sí, nos lo obligamos muy rápido, ¿no? En el momento que nos dijeron, estamos haciendo todo lo posible para que pasen, ¿no? Todos nos callamos. Y la realidad es que no pasaron muy pocos, los pusieron en una fila, pero comparado a la gran cantidad que hay y que queda demostrado en video que habían muchísimos, no se les dejó pasar. Yo creo que Injuve hizo muy mal organizando los eventos, ¿no?
a mí 3 días antes del evento me marcaban 5 veces para preguntarme de mi asistencia, a pesar de que ya había hecho un registro virtual, ¿no? Te mandaban mensajes y todo, para que al último momento no estés en lista. ¿Cómo no vas a estar en lista si respondiste todas las llamadas, si hiciste el formulario virtual? Y otra cosa, el INJUVE a final de cuentas sabe cuántas personas registró. ¿Por qué pides un lugar que sabes que caben 100 personas si sabes que tú registraste a 300? Es una contradicción impresionante, ¿no? Eran hasta más, porque yo recuerdo que yo fui el número 358. Joder, entonces, ¿por qué pides un lugar donde caben, no sé, 200 personas? No, yo creo que éramos como 100, Como 100. ¿no? Ajá. ¿Por qué pides un lugar donde caben 100 personas si sabes que registraste 400, 500? ¿No? Entonces, creo que fue un gran error por parte de INJUVE organizar el evento de esa forma. Y todavía peor, el darnos a todo y con la idea, ¿no? Y decirnos, no, sí, ya van a pasar, ya. Y al final de cuentas nunca pasaron. ¿Quién sabe qué pasó con los compañeros? ¿No? Entonces, muy triste, muy lamentable. Sí, o sea, no debemos de dejar de apagarnos tan rápido. El discurso que el compañero no nos manejó, Glocker, porque ahorita honestamente yo tengo muy mala memoria, olvidé su nombre, pero es Glocker, Fritz Glocker, ¿no? Sí. Él sí incluso aquel compañero José lo comentó, que fue un error ponernos a él como inicio, o algo así dijiste, porque nos avivó mucho. Honestamente, me encantó su ponencia y despertó algo en mí y algo en el compañero que nos impulsó a hacer. O sea, a lo mejor siento que puede ser algo un poco acelerado para el momento, pero lo quisimos hacer y se hizo la intención, pero eso lo abordaremos ya casi un poquito más al final. Mientras hay que seguir, vamos a dejarlos con la inquietud. Y sí, fue sin duda alguna esa ponencia la más hermosa. De verdad, se los aseguro, hay videos y voy a tratar de ponerlos aquí entre cortinillas para que traten de escuchar algo tan bonito. No es la autoridad la que va a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar las instituciones y que tenemos que adecuar y saber qué institución queremos y cómo la queremos. ¿Me explico? Pues sí, y respecto a lo que me preguntaste de abrir un espacio de libre expresión, sí. Todo aquello que fomente la democracia, todo aquello que fomente la libre expresión, yo siempre voy a estar a favor y puedes contar conmigo para ello, ¿no? Ok, compañero, bueno, dime, continuemos. ¿Qué piensas de la frase que nos dio el buen Fritz Glockner de un pueblo que no tiene memoria, siembra pesadillas? Dime, por favor, ¿qué inspira en ti? ¿Qué raíces ha brotado para ti esa frase tan buena? Híjole, para mí, la verdad, fue muy significativo, porque significa que necesitamos cultura, ¿no? Que necesitamos entender qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo, ¿no? También para mí representó mucho dentro de la escuela de formación, ¿no? Porque la escuela de formación nos dijeron que el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Ha sido todo bueno, ¿no? Cuando llega esta frase, uno se da cuenta y dice, es que tienes que comprender lo bueno, pero también lo malo. Porque si no, únicamente vamos a tener pesadillas, vamos a tener cosas malas, ¿no? Y él durante su discurso apeló mucho, nos dijo que tenemos que ser rebeldes, ¿no? Y con la estatua de Belisario Domínguez a mi izquierda, híjole, nos ganó un poco la rebeldía. Pero, pues quién sabe, por algo pasan las cosas. Ahorita les contamos, quédense con los nervios. Bueno, ahora vamos a hablar de Celeste Tosoloni, ¿no? Que fue la ponente que fue después de Noroña. ¿Qué recuerdas? Yo recuerdo, mira, antes de que comiences, que en muchos de su discurso metía la pata en contra de la 4T,
porque hubo momentos donde dijo, ¿ustedes creen que estoy hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum y todo eso? Y todos le decían, sí. Y luego nos dijo, pues no, ella lo está haciendo muy bien y shalala. Pero a ver, amplíame la perspectiva porque yo ya estoy un poco oxidado, ya olvido un poco. Entonces, ¿tú qué recuerdas, compañero? Bueno, yo recuerdo que su conferencia fue de mis favoritas y una, sí nos estaba dando contenido, ¿no? Nos estaba diciendo cómo se caracteriza la extrema derecha, ¿no? Sí nos estaba enseñando algo. Pero dos, sin darse cuenta, estuvo pegando mucho de la 4T y ya tuvo que corregirlo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que ella estaba criticando que en Argentina su presidente junta a todos los medios de comunicación todas las mañanas y les da un reporte, ¿no? Y ella dice, uno, que era un gasto de dinero innecesario, que así no se podía hacer política real, que eso mantenía desorganizado el pueblo porque se perdían muchas noticias por la cantidad de noticias que habían, ¿no? Entonces, ella decía que eso estaba mal. Y luego dijo, pero yo hablo de Argentina. En México la presidenta Sheinbaum lo hace súper bien. Entonces... Es terrible la cantidad de noticias falsas que se producen en este país minuto por minuto. El desmentido que tienen en la conferencia de la mañanera me parece también un ejercicio muy bueno, ¿no? Mentira. Todos nos dio risa porque era muy irónico que sonaba muchísimo a alguna crítica de la 4T y ella tenía que corregirlo, ¿no? También recuerdo mucho que ella decía que un movimiento de ultraderecha destruye los organismos autónomos, ¿no? Y en eso Gilberto pregunta, oye, pero es que la 4T destruyó a INAI, ¿no? Destruyó a Instituto de Transparencia. ¿Qué diferencia hay entre una 4T y un movimiento de ultraderecha, no? Y ya cuéntanos qué pasó ahí. Espérame tantito, es que justamente estoy buscando mi libretita donde tengo todo eso anotado. Pues sí, fíjate que es bien curioso porque aquí ya tengo la libretita donde estaba sacando todos mis apuntes y la pregunta exacta que yo había escrito y obviamente pues no se nos dio la palabra porque fue después del problema con Noroña. Y antes de continuar, aquí en esta hermosa libretita, escuchen. Aquí hay varias notas de algunas palabras de nuestro compañero, entonces hay material y pues adelante. Ahora sí, la pregunta dice o decía, ¿qué tiene de diferente la izquierda de Morena de los gobiernos de derecha? Esto porque en México ya hay un control en los tres poderes. Se han quitado organismos autónomos como el INAI, el cual fomentaba la transparencia en gestión pública y resolución de quejas cuando se violentaban derechos. A su vez, se habla de reducir a los plurinominales. Esa fue la pregunta que me planteé, pues les digo, obviamente no se dio. Pero sí, o sea, todo el discurso que planteó Celeste Tosolini, y ustedes lo pueden revisar en la liga que vamos a dejar en la descripción, donde van a poder acceder, igual con el objetivo de que formen su propio criterio, de cómo pues, sí le tiraba, pues, sin querer, queriendo, o no sé cómo estuvo el asunto, pero echó de cabeza muchos actos de la 4T, de la poderosísima 4T. ¿Qué puedes aportar a ello, compañero? Oye, de verdad fue muy cómico como ella quería hablar más de la derecha y sin darse cuenta terminaba afectando a Morena. A final de cuentas criticó mucho el sistema de mañaneras y tuvo que decir, no, pero yo hablo de mi país, en México se hace súper bien, ¿no? Cuando sabemos que en México la alfombra para las mañaneras nos costó 17 millones de pesos, si no mal A la recuerdo. madre, eso yo no lo sabía. ¿No te la sabías? No, de No verdad me que no. No me acuerdo cuántos millones de pesos costó la alfombra, pero fue mandada a hacer
bajo ciertas especificaciones, bajo órdenes directas de la presidenta, a un taller en particular. Si tienes la fuente, me la compartes, ¿va? Permíteme un segundo y te lo investigo bien. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Fíjate, yo no me sabía eso de la alfombra de 7 millones. O sea, me sabía de las donaciones de 12 millones de Noroña, pero de una alfombra de 17, ¿eh? Guau. Bueno, lo de las donaciones a lo mejor también yo me estoy yendo muy arriba porque sí hay capturas donde ponía que como 12 millones, pero a lo mejor son 12,000 pesos. O sea, a lo mejor yo también Perdón, me perdón, confundí. ya tengo bien el dato. Ok, Y lo muy exageré. bien. Lo que costó 17 millones fue el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, Ajá. lo cual fue contrastante porque 17 millones fueron lo que costaron los 6 informes de gobierno de Andrés Manuel. Y ahora Alfombra, de la administración de Claudia Sheinbaum, firmó un contrato por 613,000 pesos, 417,86 centavos. Vaya, oye, ya. Con esto ya nos estamos metiendo en muchos problemas. Pero bueno, Como dato curioso, aquí estamos alzando la verdad. como dato curioso, en el gobierno de Andrés Manuel, la alfombra costó 337,802 pesos. Estamos hablando de casi el doble. No, sí es impresionante, ¿eh? No, de verdad Fíjate que, o sea, yo sí estoy entrando en todo este mundo de la política, de dar voz a los jóvenes, pero no es como que me vaya muy a fondo a cosas que hacen los presidentes. Yo me sabía del chorizo de Peña Nieto, que sí igual costó una millonada, pero, wow, o sea, no, o sea, está canijo. Mira, continuando con todo lo de estas, contradicciones de la 4T, aquí mismo estamos viendo la disque austeridad, ¿no? La austeridad obradorista. Muy interesante. Este, Aquí hubo algo que nos dijo Noroña, y es de que nos decía que hay gente que simpatiza con otros partidarios como Felipe Calderón. ¿Con qué cara nos dice eso el compañero Noroña? Si él empatiza con personajes como Adán Augusto López, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe semejante hipocresía? Entonces, ¿cómo ves eso? Fíjate que más allá de eso, ¿no? Yo entiendo que quizás son compañeros de trabajo, ¿no? Pero lo que a mí me ofendió muchísimo ese día es que a todos aquellos que lo cuestionamos nos acusó de derechistas, nos acusó de golpistas, nos dijo que íbamos con la intención de hacer quedar mal, ¿no? Que íbamos con la intención de alabar a cierto partido político de la derecha opositora actual, ¿no? Ujú. Y no, o sea, ¿cómo es posible que si te preguntan algo, luego digas, no, es que viene a reventarme, no, es que es de cierto partido? No, carajo, somos mexicanos, tenemos derecho a preguntar a nuestro gobierno. Yo, a tinte personal, creo que el poder nunca se le debe de aplaudir, ¿no? Se debe de juzgar, se debe de evaluar, pero aplaudir no, porque esto es una democracia. Si se puso en el cargo que tiene, es para que cumpla con cierta función, porque el pueblo confía en él, y este es el máximo aplauso que debe de tener. No debemos de hacer eventos donde vayan de aplaudidores, donde vayamos a grabar a cierto partido político, a ninguno, sea Guinda, sea el que sea, no debemos de alabar, no debemos de aplaudir el poder, porque en la democracia para eso se entrega el poder, para que cumpla. Y aquí tengo también los apuntes de el secretario, que ya se me fue su nombre, en donde dice que de la revolución de conciencias, ¿no? ¿Cómo me estás hablando de una revolución de conciencias, de juzgar en una escuela donde nada más nos hablaste de tu partido? No, es hipocresía con todas las letras. ¿Cómo lo ves?
maestro. Sobre Injuve, creo que desde el día uno estaba muy marcado cuál era su posición. Pero también enseñaron cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, de Mario Delgado, Dios, yo aprendí a evadir preguntas. Y lo hizo con una profesionalidad, ¿no? Le preguntaron de qué proyectos pensaba hacer para las escuelas normales. Dijo, no, sí, se está trabajando y hay un modelo educativo que, por cierto, hace poco unos chavos de aquí de México ganaron una competencia internacional, ¿no? O sea, nos desvió bien bonito. Y todo el auditorio aplaudió porque nos desvió bien bonito, ¿no? De Noroña yo aprendí que no importa el rival, siempre hay que ir con todo. Hay que humillarse con Porque todo. No le importó que eran jóvenes. Él se aventó como si fuéramos senadores de oposición. De verdad, se puso muy violento, ¿no? Sí. Entonces, no importa el rival, hay que ir con todo. Pero también, por ejemplo, el rector de la UDG, él sí lo aprecio. Nos comentó hasta cierto punto que la inteligencia artificial no inventa nada. Es información que escribió un humano. La inteligencia artificial no crea nada, simplemente busca, ¿no? Y ahí nos decía que había que actualizar las escuelas, que si un profesor no tiene nada más interesante que decir que ChatGPT, no está capacitado para dar esa clase. Esa reflexión al menos a mí me gustó mucho, porque nos hizo mucho énfasis en que la inteligencia artificial no crea nada, solamente busca lo que ya existe, lo que escribió otro ser humano. Y que si el propio ser humano maestro no tiene la capacidad de buscar lo mismo, no tiene la capacidad de dar la clase. Eso a mí me gustó muchísimo de ella. Fue una muy buena reflexión a mi punto de vista. Y en esta última sesión, bueno, creo que aprendimos a ser rebeldes y lo hicimos bien, ¿no? Incomodamos y esa era la intención. Cuéntame, Gilberto. Ya sacamos la sopa. Si quieres, cuenta primero tú, tu parte, y ya luego yo cuento desde mi perspectiva, ¿va? Va. Sí. Pues ya vamos a. Ahora sí que ya para que se quiten la espinita, ¿no? El gancho para que se quedaran hasta acá. Uf. Me acuerdo que todo comenzó porque estábamos en la reunión tranquilamente, ¿no? Escuchando lo que decía el ponente, el primer ponente. Y yo recuerdo que hubo un momento donde la cámara se puso fijamente sobre donde estábamos José y yo. Entonces, primero dije, bueno, voy a mostrar un papel de Alzando la Verdad y ya después José siguió mostrando su Instagram. Pasó. Entonces, no sé, después del momento que comenta aquí el compañero de que le quitaron el micrófono, algo se despertó en mí en el aspecto de que dije, no, aquí ya no nos van a dejar hablar para nada. No, no vamos a poder expresarnos como debe de ser. Entonces en mi libreta, porque yo llevo mi libreta para hacer mis apuntes, comencé a escribir una pregunta que iba dirigida a una figura pública enfocada en la prevención de la violencia. El caso es que la pregunta dice, ¿por qué la seguridad de Sinaloa no depende del Estado como lo dice Claudia Sheinbaum? ¿Y por qué no? Al reverso de esa hoja había puesto, por su mala organización, hay muchos jóvenes que se quedaron afuera de esta clase. Esto con el objetivo de que se mostrara frente a las cámaras. Aquí también hay uno que yo no mencioné, que es el papel de José, que me gustaría que lo explique a detalle. Y una vez que se diga, ya expliquemos cómo fue que sucedió este acontecimiento. Entonces, por favor, compañero, explícales tu papelito y el motivo. Si es que te sientes en esa confianza, adelante, no pasa nada si no. Sí, por supuesto. Fíjate que también cuando me quitan el micrófono, dije, es que no puede ser. No me van a dejar expresarme, ¿no? Y posteriormente
viene subsecretaria de Prevención de la Violencia en la Secretaría de Seguridad, algo así, no recuerdo bien, ¿no? Y nos inicia a contar de cómo ha mejorado México y cómo en México ya no ocurren tragedias, ¿no? Cómo ya con una estrategia de puntos de paz ya no hay conflicto en México. Y eso me pareció a mí un terrible insulto porque hacían un pentágono sobre características que debía de cumplir una zona para ser una zona de emergencia, una zona que necesitaba atención inmediata. No les miento si la mitad de la Ciudad de México cumplía con el pentágono, pero nunca los he visto aquí. No les miento si la propia colonia donde yo vivo cumple con el pentágono, nunca los he visto. Y recordé, hace un año aproximadamente, conocí a una madre buscadora. Fue a darnos una conferencia a la preparatoria donde estudio, ¿no? Ceci Flores iba acompañada de Vicky, una madre buscadora de Guadalajara, ¿no? Y platicando con ellas, una vez les pregunté en esa ocasión, oye, Claudia Sheinbaum dijo que ella no llega sola a la presidencia, que llegan todas las mujeres. ¿Tú como madre buscadora te has sentido apoyada por esto? Y la verdad, ambas respondieron que no, que las han ignorado. Detrás de bambalinas, platiqué un poco más con ellas, ¿no? Y les conté sobre mi sueño de ser algún día político, ¿no? Y me pidieron que cuando tuviera la oportunidad, cuestionar a aquellos que están en el poder de por qué siguen ignorando, ¿no? Entonces, para mí todo conectó en ese momento porque vi a Belisario Domínguez a mi izquierda, recordé el discurso de ser joven y no ser rebelde, ¿no? Y al mismo tiempo estaba escuchando una cantidad de mentiras de cómo ya no ocurre nada malo en este país. Y todo hizo clic en mí. Entonces tomé una frase de nuestro actual presidente, ¿no? Que dice, este es un gobierno de y para mujeres. Y escribí en un papel, este es un gobierno de y para mujeres. Y abajo escribí, excepto por las madres buscadoras que sigues ignorando. Y me puse muy atento, de verdad, a en qué momento la Cámara del Canal y del Congreso apuntara hacia nosotros. Y cuando llega ese punto, enseñamos los papeles ante la Cámara, ¿no? Cuéntanos un poco más, Gilberto. Pues sí, ya una vez que teníamos estos papelitos, ya habíamos tomado el valor. Nos pasó algo muy extraño, honestamente yo no me percaté, pero un muchacho llega de la nada a mi lado. Y a mí no sé por qué se me ocurrió sacarle la sopa de decirle, oye, vamos a hacer tal cosa, te recomiendo que te vayas, ¿no? Y me dice muy serio, yo te recomiendo que lo que vayas a hacer no lo hagas. Piénsalo bien y porque a mí ya me han vetado de estos espacios y a mí me ha costado mucho llegar acá porque yo hice algo similar a lo que quieren hacer. Y entonces yo soy muy creyente de Dios, lo voy a admitir. Entonces dije, no, le digo a José, oye, esto ya es una señal de Dios, él quiere que no lo hagamos. Y me puse casi a sudar, o sea, literalmente dije, ya no vamos a hacerlo, es una señal divina, hay que dejarlo hasta acá, nos vamos a meter en un problema. Y ya de repente José me dice, oye, es que fíjate que desde que tú fuiste al baño y shalala, este muchacho estuvo tras bambalinas, anda por allá y por acá platicando con las personas del staff. Y entonces ya me puse las pilas y dije, a ver, voy a ver, comprobando a ver si era cierto. Y sí, vi al muchacho platicando con personas que estaban manejando todo lo de todo este problema. Andaba platicando con los organizadores. Entonces ya me dice, ¿ves? O sea, es sospechoso. Entonces ahí yo le digo, no, pues es que entonces a lo mejor alguien nos está jugando chueco. No lo sabemos, o sea, honestamente no lo sabemos. Pero sí fue muy curioso que las cosas se hayan alineado así. Y pues bueno, ya una vez que pasó esa situación, me relajé, porque yo honestamente ya no lo quería hacer, ya estaba con miedo.
Y recuerdo que prendí mi teléfono y le enseñé algo muy curioso, otra cosa curiosa a José. Y es de que yo no salgo con datos en mi casa, o sea, eso sí. Y el internet que estaba en el Senado, pues era mal. Bueno, en la casa Xicotencatl. Entonces, a José y a mí nos separaron un momento porque no, precisamente José no entró a la. No aparecía en la lista, entonces fue removido a otro punto y se le iba a asignar la entrada después de que ya entraran todos los que sí estaban en la lista. Y pues bueno, pasó. Pero en ese entonces él me mandó un mensaje donde decía, no me abandones. Y pues yo al principio no le puse importancia. Y en ese momento donde estábamos con los papeles y yo con el miedo de no hacerlo, veo el mensaje y digo, no, pues no te voy a abandonar, compañero, ¿no? O sea, tuvimos la idea y pues, llegarle hasta el final, porque yo mismo se lo he dicho, o sea, le dije que si quería seguir en esto, era llegar al final. Y con qué cara yo que le dije eso ya me estaba echando para atrás. Entonces, pusimos los papeles, los mostramos frente a la cámara en el momento exacto en el que nos apuntó. Y una vez realizando eso, la mera verdad, terminamos con mucho miedo. O sea, no les mentimos si les decimos que grabamos nuestras manos temblando. O sea, Del gobierno de la Cuarta no mames, Transformación, hasta la mano me está entre temblando otras con el trauma. actividades, ha asumido. Estábamos con mucho miedo, pero a la vez animados pues de esta bonita situación, porque nos animamos a hacer algo. Entonces, el hecho de haber expresado este tipo de inquietudes sí fue una especie de catarsis. Y una vez que concluyó todo este evento, pues sí pasó algo pues que nos extrañó mucho y que sí a mí personalmente me ha desanimado, no soy el compañero que tal. Pero por favor, José, cuéntales un poco de lo que sucedió una vez que acabó la clase y vimos la grabación como tal de todo. Híjole, pues sí fue triste, ¿no? Y la realidad es que ni tú ni yo íbamos preparados para esto, ¿no? Esto fue una idea que surge en el calor del momento, ¿no? Entre el discurso, entre la estatua, entre los recuerdos que al menos a mí me llegaron, ¿no? Entonces, ninguno llevaba los materiales para que esto quedara bien. Lo hicimos en una hoja de papel con una pluma. Y tristemente, la luz nos jugó en contra, ¿no? Cuando la cámara nos apunta, se ve que alzamos las hojas. Hay algunos que trabajaban ahí en el Injuve sí leyeron el contenido de las hojas, ¿no? Pero en la cámara no se ve claramente, ¿no? Fue algo normal, no hay a quien culpar en esto porque fue algo lo cual no íbamos preparados, ¿no? Sí, o sea, más allá de que haya sido algo como censura, simple y sencillamente la luz no nos jugó mal, ya que pues aquí tenemos la imagen, al momento de presentar los papelitos, se nubló por completo. Acuñó una frase que fue benditas redes. Y pues sí, el objetivo es hacer que esto siga saliendo a la luz, no pretendemos callarnos en cierto modo. Y pues sí, obviamente hay muchas cosas que hablar acerca de esta escuela, pero siento que hemos tocado lo más relevante, no sé tú qué piensas, si hay algo más que tocar, pero sí mencionamos los puntos más extraños dentro de esta escuela. Y pues esperamos que si no se nos permite acceder a un evento de este tipo por el MJUVE, podamos contar participación con varios de ustedes, quienes hayan quedado hasta el final de esta conversación, a futuros mesas de diálogo o reuniones virtuales donde dialoguemos así como acá con el compañero, en donde se puedan expresar, que se sientan con esa libertad. Bueno, y yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que si en próximas ocasiones se nos niega acceso a este tipo de eventos, va a quedar más que claro que sí hay censura, ¿no? De momento lo pueden comprobar con el video de esa sesión, ¿no? Si alguien más tiene dudas, con mucho gusto le enviamos los videos que nosotros tomamos con Noroña, ¿no? De esa misma sesión también. Todo va a estar aquí, compañero, tranquilo, todo va a estar aquí.
todo está documentado, ¿no? Así es. Y también decirles que queremos escucharlos a ustedes también. Queremos hacer un espacio donde ustedes también se pueden expresar libremente, ya sea como nosotros dando nombres, ¿no? O si ustedes lo prefieren, censurando su identidad. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta este punto. Ha sido un honor que nos hayan permitido su tiempo, que es muy valioso. El tiempo últimamente es lo más preciado que debemos de tener. Y pues nada, totalmente agradecido porque no nos ignoraron como lo hicieron en el IMJUVE durante literalmente 4 sesiones presenciales y como 6 virtuales, ¿no? Sí, más o menos. Sí, o sea, gracias, ustedes son buenas personas, las queremos muchos, compañero. Una manera de conclusión, un mensaje de despedida, lo que gustes. Bueno, quiero de verdad agradecerles muchísimo a todos aquellos que se quedaron, ¿no? Que confían en nosotros, que quisieron escuchar nuestra historia, ¿no? Todo esto fue algo real, algo que vivimos y cosas que nosotros pensamos, ¿no? Ya en próximas ocasiones tendremos la oportunidad de escucharte a ti, ¿no? Tendrás la oportunidad de compartirnos lo que has vivido. No importa si estás a favor, si estás en contra, ¿no? Lo que nosotros queremos es escucharte, saber qué piensas, qué opinas, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. Gracias, Gilberto, por este gran espacio, ¿no? Y espero que podamos continuar con este lindo proyecto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, nos estaremos escuchando la siguiente ocasión. Bye bye.